No se, no se asuste por la gringa, ahí está, ahí estamos grabando. ¿Ya? Ahí me lo tiran en inglés ahora, no sé por qué. Así que vamos a avanzar rápidamente en esos contenidos para que después ustedes puedan trabajar en grupos y analizar lo que hemos visto hasta ahora. Y eso va a ser evaluado. Ustedes pueden ver las conclusiones. Algunos me han preguntado por el primer trabajo. Y como les dije la semana pasada, la verdad es que todos están muy bien. Están muy bien porque están muy apegados al material escrito. Así que quédense tranquilos que todos tienen un 100 en este sentido, todos los que lo terminaron. Lo que sí, yo quiero decirles sí, y esto va a ser un poco a lo mejor una exigencia para los próximos trabajos, es que es importante también expresar desde sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque en términos generales todos respondieron literalmente del material escrito. ¿Entiendes? Entonces se nota que trabajaron en base al material escrito y está bien, pero yo también quiero conocer sus El conclusiones. torpeo, pastor, el Eso. torpeo. Porque usted tiene que extraer su propio aprendizaje, ¿me entiende? Exacto. Entonces el aprendizaje se va construyendo en base a la experiencia, en base al estudio, y ustedes van construyendo su aprendizaje. Entonces, obviamente, cada uno tiene sus propias conclusiones. Así que para que se queden tranquilos, todos los que ya lo han entregado tienen un 100. Estamos bien en la primera nota. ¿Ya? Así que felicitaciones. Pero, ¿qué vamos a exigir un poquito más en la próxima? Conocer cuál es su pensamiento y sus propias conclusiones. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a hacer lo que se reconoce como un abstract, que es una síntesis del material último que estudiamos, que fue puntualmente la manifestación del pecado de Adán y de Eva y la expulsión del jardín del Edén, que es lo que vamos a reforzar ahora. Después de eso, y ahí vamos a ver las dos líneas de pensamiento, lo que vimos la vez anterior, del legalismo con el antinomianismo, esos dos líneas de pensamiento, y me gustaría que ustedes pudieran confeccionar una síntesis de eso en grupo. ¿Ya? Por eso que no le quiero dar tanto tiempo para darles a ustedes el tiempo necesario para poder hacerlo. Ya, entonces vamos rápidamente a ver lo que nos corresponde ahora. Después de que quedamos en la última clase, cuando vimos el pecado y vimos la condición de pecado del hombre en la desobediencia de Adán y de Eva, y que obviamente trajo también la maldición sobre toda la raza humana. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay una herencia de pecado sobre la raza humana a partir del pecado de Adán y de Eva. Y como resultado de esto, ellos fueron expulsados del jardín. Fueron expulsados. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este punto de vista, que esto no es legalismo, sino que establece la justicia de Dios. Ellos fueron expulsados, es decir, su pecado trajo una consecuencia. Si está tomando nota de esto, es súper importante señalar. El pecado trae consecuencias. De hecho, déjeme dar la cita exacta, me lo sé de memoria, pero siempre se me olvida la cita. En el libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. Déjeme darle de inmediato la cita exacta. El que cubre su pecado no prosperará, dice Proverbios. Ahí está, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado, el que esconde su pecado, no prosperará. Y este es un punto re importante, porque si lo trasladamos a nuestra vida actual, en la iglesia somos todos ángeles, somos todos santos, somos todos personas educadas, somos todos personas correctas. De hecho, una de las temáticas que he estado estudiando durante todas estas semanas, a raíz de que me tocó el lunes pasado compartir en la reunión de pastores, me tocó exponer acerca de lo que significa la sanidad emocional de los pastores. Y eso me llevó a profundizar tremendamente en esto y tengo cifras que son actuales y que son alarmantes. De hecho, hoy día mismo bajé un artículo, un material, que si ustedes se los puedo compartir sin ningún problema, ya lo compartí a los pastores de la sección, y he estudiado ahorita que enfoque a la familia. Y usted se sorprendería, por ejemplo, de saber que de todos los pastores de Iberoamérica se hicieron varias encuestas a través
del Ministerio de Enfoque a la Familia. Usted sabía, por ejemplo, que el 75% de los pastores encuestados en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, a través del Ministerio de Enfoque a la Familia, que tiene presencia en toda Iberoamérica, el 75% de los pastores dijeron que estarían dispuestos a dejar el ministerio si tuvieran otra fuente de ingresos en este minuto. O sea, si tuvieran otro trabajo, dejan el ministerio y prefieren irse, dejar el ministerio y trabajar en otra cosa. Es increíble la cantidad de pastores que hoy día, y líderes, no solo pastores, pastores y líderes que están pensando en abandonar el ministerio a causa de la presión, del estrés, de la dificultad que han enfrentado. Y yo fui súper honesto ese día cuando se los planteé a los pastores de la sección, porque les dije, mire, estas estadísticas son duras y son reales. Y son duras, sin duda. Pero yo digo, yo me acerco a usted y le digo, en la iglesia pasa lo mismo, me acerco a usted y le pregunto cómo está. Y usted me dice, no, súper bien, la iglesia creciendo y todo desarrollándonos y está todo perfecto, color de rosa. Y cuando en la realidad del tema no es tan así. Si lo trasladamos a la realidad de la hermandad, de la iglesia, yo me paro en el culto al final, siempre en la puerta, porque fue un hábito que aprendí. El pastor Samuel, que con el que crecí toda mi vida, lo hacía, el pastor Néstor siempre lo hizo, lo vi, que él terminaba el culto, hacía la oración final y se paraba en la puerta a despedir uno a uno a los hermanos. Y uno los abraza y en esos minutos, como todos bien, pues, felices, pues, que llega a dar gusto verlos tan contentos. Pero estoy seguro que si uno profundiza un poquito en la realidad de cada uno, esa felicidad no es tanta. Entonces estamos tan acostumbrados a mostrar una imagen de que todo está bien, de que todo lo tengo bajo control, de que a mí no me entran balas, no somos capaces de abrir nuestro corazón, menos de pedir ayuda. Entonces eso a la larga está trayendo doble vida, una realidad en casa distinta a la realidad de la iglesia, una realidad en el trabajo distinta a la realidad de la casa y de la iglesia. Nos convertimos en personas que no somos transparentes. Y la verdad es que lo que ocurre cuando nosotros vemos que el pecado del hombre trajo consecuencias y sin embargo el ser humano pretende esconder su condición. No nos podemos olvidar que el resentimiento, el rencor, la rabia, finalmente también son pecados delante del Señor. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón. Y hoy día, a lo mejor la clase es una clase más bien de administración y darnos cuenta que necesitamos abrirnos y reconocer nuestra condición. Ahora, yo entiendo que tampoco se trata de llegar y abrir, porque también hemos vivido desilusiones y hay otro punto que también he profundizado y este lunes también lo estudiábamos en base a la confianza. Yo no voy a poder abrir mi corazón a cualquier persona. Y una de las cosas que tristemente dentro de la iglesia se ha quebrantado es justamente la confianza. Porque quien abre su corazón después vive la realidad de que gente que no tiene por qué saberlo conoce mi historia y conoce mi realidad, no tiene por qué saber. Entonces también es un tema que debemos fortalecer y ser verdaderamente familia, cubrirnos. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado, el que esconde su pecado no prospera. Pero sin embargo también el libro de Proverbios dice que un amigo verdadero cubre. No, no dice encubre, no, dice cubre. Es decir, entrega también una cobertura, protección, blinda a aquella persona que ama. El amigo que se muestra amigo es un amigo que cubre a su hermano y que lo acompaña en sus procesos. Es decir, se gana su confianza. Entonces, si se dan cuenta, es una temática súper profunda que tiene directa relación también con lo que vimos la vez anterior, de desechar de nosotros un espíritu legalista, condenatorio, que manda al infierno al que se equivocó, sino que desarrolla un espíritu restaurador, pero que a su vez también no pasa por alto todo, sino que también entiende que el pecado tiene sus consecuencias. Y es lo que vamos a ver hoy día. Si todas las clases están alineadas unas con otras. Mire, vamos rápido. Tanto Adán, Eva y aún las serpientes fueron participantes del pecado y la caída del hombre. Y cada uno de ellos tuvo la consecuencia que tuvo que asumir. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 3. Ahí estamos, en el 14 y el 15. Estamos viendo consecuencias del pecado.
Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí esta es una promesa hermosa, porque dice, si bien le habla a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y eso se entiende como una palabra profética acerca de la obra de Jesucristo, la obra restauradora. Porque la simiente de la mujer se refiere específicamente a la persona de Jesucristo. ¿Ya? La serpiente le hirió en el calcañar, en el tobillo. Pero Jesucristo, es decir, la simiente de la mujer, hirió al diablo en la cabeza. Bendito sea su nombre. El mensaje no fue solo para la serpiente como animal, sino para la serpiente antigua, es decir, a Satanás el diablo. La última parte de la consecuencia es considerada como la primera profecía mesiánica en la Biblia, que es lo que les estoy diciendo, pues hace referencia al hijo de una mujer, a la simiente de la mujer. Una mujer, la simiente de una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y eso se alinea con lo que dice Romanos 16:20. Se lo tiene ahí, dice que Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, el texto de Génesis 3:15 habla con total claridad de una profecía mesiánica, es decir, que Jesucristo vendría para tomar la victoria sobre el pecado y sobre la serpiente antigua. Cuando habla de la simiente de la mujer, se refiere específicamente a la persona de Jesucristo. Ahora, con esto entendemos que sobre Satanás hubo una consecuencia. En buen chileno no se la llevó pelada. En una expresión bien chilena. No es que aquí no pasó nada, no, sí, sí pasó. Se tuvo que asumir consecuencias de su pecado. Vamos para el hombre y para la mujer. En el capítulo 1 de Génesis vimos que las primeras palabras que Dios habló al hombre fueron para bendecirlo, diciéndole que fuera productivo. ¿Ah? Lo vimos en Génesis capítulo 1. Entonces, no debiera extrañarnos entonces que el castigo fuera también dirigido precisamente a su capacidad productiva, tanto del hombre como de la mujer. A partir de ese momento será con esfuerzo y con dolor. Para la mujer, en Génesis 3:16, y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Vemos que hay una consecuencia también física sobre la mujer. Y en el caso del varón, en Génesis 3:17-19, entonces dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Y por favor ponga atención en esto, porque yo quiero también hacer un paralelismo en este sentido. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjese en este versículo, por favor, en el verso 18. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde está la maldición en el caso del hombre? ¿Dónde está? Por lo que podemos ver ahí, en un momento Adán no tenía que producir las cosas porque estaban todas disponibles en el Edén. Correcto. ¿Ya? No tenía esfuerzo alguno, digamos. ¿Ya? Es Pero decir, que la tierra, y de hecho la Biblia también lo señala, de que la tierra producía un rocío, y con ese rocío se regaba la tierra, y todos los frutos nacían de manera espontánea. O sea, el hombre no tenía que trabajar, no tenía que labrar la tierra, sino solo cosecharla. ¿Estamos claros? Tal como tú dices, Nico, entonces, como consecuencia de eso, ¿qué vino? el esfuerzo, el trabajo que teníamos que nosotros producir nuestras propias cosas, esforzarnos por tenerlas y para alimentarnos. Así es. Tenía que trabajar la tierra, con el sudor de su frente. Ahora, muchos dicen, es que el trabajo es una maldición. No, el trabajo no es una maldición. Si que la consecuencia está en que antes de su pecado, el hombre extendía su mano
y recogía el fruto. Ahora no, para poder recoger el fruto tenía que sembrarlo, tenía que labrar la tierra, tenía que regarla, tenía que preocuparse de eso. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, después lo usa como ejemplo el apóstol Pablo. Es decir, para que podamos sustentarnos, había que sudar la gota gorda, decía mi abuelita. Sin embargo, antes no. Antes Dios proveía en forma espontánea. Hay una consecuencia, pero por favor quiero que me ponga mucha atención en esto, porque a mí esta cuestión me emociona y de verdad me quebranta el alma. Porque si usted lo lee conmigo de nuevo, ahí en Génesis 3:17 y en el 18 puntualmente, hay una maldición sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 18, mira lo que dice, espinos y abrojos te producirá. Es decir, antes del pecado, la tierra solo producía frutos, pero como consecuencia del pecado vinieron los espinos, los cardos. Es decir, la tierra fue maldecida con espinos. Y eso para nosotros, entendiendo que el sustento económico se obtenía de la tierra, es una maldición económica, una maldición financiera. Y mira, le tengo una noticia extraordinaria. Porque vaya conmigo, por favor, a Juan 19:2. ¿Qué es lo que produjo la tierra como resultado del pecado del hombre? Espinos. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta aquí? Como resultado del pecado del hombre, los frutos fueron cambiados por espinos. ¿Y dónde están los espinos después? Juan 19:2. ¿Alguien lo puede leer? Me basta solo la parte A, la primera parte del versículo. Amén. Génesis 19:2. Pero Nildo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? Ya. Dilo, dale más, dilo. Ya, el versículo 2, en la primera parte, Sí, dice, ya, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ya. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús. Los soldados entretejieron, gracias Nildo, la versión del 60 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Unamos los temas. Como consecuencia del pecado del hombre, lo que antes era frutos, hoy día se convirtió en espinos. Es decir, hubo una maldición sobre la tierra. Y como la tierra es la que produce el fruto y el sustento de cada día, es decir, que hubo una maldición económica. ¿Y sobre quién fue llevada la maldición económica? ¿Quién llevó sobre sus sienes? Por eso le digo, perdón que me emocione, pero yo cada vez que lo enseño esto me impacta el alma. Y si amo a Jesucristo, esto me enseña a amarlo todavía mucho más. La maldición que se declaró sobre la tierra, Jesucristo la llevó sobre su cabeza. Los espinos clavaron sus sienes. Por lo tanto, todos aquellos que hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo, ya no estamos bajo la maldición económica. Cristo llevó sobre su cabeza tu maldición y mi maldición. Él cambió la maldición que había sobre la tierra en bendición para sus hijos. Él pagó el precio de nuestra maldición. Bendito sea su precioso nombre. Él pagó el precio. Él lo llevó. Pregunto, a lo mejor alguno ya lo había visto, sí, pero para algunos es primera vez que hacen este análisis. ¿Primera vez? ¿Y qué piensas de eso? ¿Qué te produce? Nos emociona, en verdad, no, nunca habíamos hecho esa relación. Sí, me emociona bastante. Dale. Sí, habíamos aprendido o vivido también, yo creo, conversamos justo eso, que cuando uno llega a Cristo, toda maldición es rota, pero también implica que hay áreas de nuestra vida que a veces no están en el señorío completo de Cristo, entonces hay cosas que por ahí no se manifiestan del todo,
o vamos desarrollando a medida de que vamos siendo perfeccionados. Amén. Pero nunca habíamos hecho esta relación. Sí, y yo Muy, muy justamente estaba, cuando usted, un poquito antes que hablara de esto, yo estaba pensando un poco, también cuando habla la palabra, que cuando la semilla cae sobre los espinos, y los espinos ahogan la palabra, Sí. muchas veces también el trabajo, por así decirlo, los espinos, esta maldición de esforzarnos por conseguir las cosas y todo, también viene muchas veces a ahogar con estrés. Por ejemplo, la misma palabra, cuando el Señor nos da una palabra, caminar en fe, caminar en obediencia, muchas veces el estrés del trabajo, el estrés de todo el día a día que estamos teniendo, apaga lo que el Señor nos... Como que muchas veces nuestra tierra está así, y eso nos produce, por una parte, el gozo de saber de que en Cristo podemos ser libres de eso, pero también el arrepentimiento de que muchas veces caminamos así, como tierras con espinos. Amén. Tremendas revelaciones que la Escritura nos muestra. Gracias, Nico y Maquita, por compartirlo. Y de verdad que es algo que tiene que impactar nuestro corazón. Nosotros debemos caminar en una cultura de bendición, no de maldición. Nuestra forma de vida debe ser bajo la bendición del Señor en todo aspecto. Y este es un aspecto fundamental. Ahora, no, seamos equilibrados. No se trata, como hoy día muchos malinterpretan, entonces no voy a trabajar y que Dios se encargue de sustentarme. No es así, porque Dios también prospera el trabajo de tus manos. Y por eso digo que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Amén. Yo he tenido, esta semana ha sido de mucho trabajo en la pega, porque estamos viendo el tema de que los niños vivan el proceso de la gala folclórica, que es mañana. Y hemos trabajado caleta. Yo he tenido, de hecho, hoy día fui a buscar a la Connie, me la llevé para el colegio, estuvo conmigo toda la tarde. Y atender a los primeros, atender a los segundos, a los terceros, que los profes yo los veo estresados porque la presentación tiene que ser linda. Yo en mi caso trabajé con Chiloé y además de enseñarle a los niños, aunque usted no lo crea, soy un coreógrafo hoy día también. Me tocó hacer una coreografía con lo tronco que soy, igual haciendo coreografía chilota. Pero no tan solo enseñarles a bailar, sino que enseñarles por qué, cuál es la importancia del folclore chilote, por qué nace la música chilota, es decir, un trabajo integral, porque la formación integral de los estudiantes. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque yo amo mi trabajo, me encanta lo que hago, disfruto. Ahora, Nilo, he aprendido caleta de audio porque he tenido que desarmar equipos, así que estamos aprendiendo. ¿Se fija? Entonces, pero yo disfruto mi pega. Por lo tanto, para mí mi trabajo no es una maldición, al contrario, me encanta. Pero sin embargo requiere esfuerzo. ¿Y qué hace Dios? Dios bendice el trabajo de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué dice el Salmo 128? Lo podemos citar de memoria. Amén. Cuando dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, echa por tierra inmediatamente esa doctrina que diga, no, que el trabajo es una maldición. No, el trabajo es una bendición. Gloria al Señor por eso. Y es más, el apóstol Pablo después lo afirma duramente cuando dice que el que no trabaja, que no coma. Así de simple. ¿Ah? El que no trabaja y no provee para los suyos, dice la Escritura, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué dice con eso? Trabajemos y trabajemos con gozo. Bendigamos nuestra fuente laboral. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado y yo lo enseño en la iglesia cuando vamos a aportar en la ofrenda o en los diezmos y decimos, usted bendiga su fuente laboral? Esta porquería de trabajo que tengo. No diga esas malas palabras. Me salió como la abuelita, no diga eso. El huevo es muy importante. Pero no diga, no se queje de mala forma de su trabajo. Al contrario, bendiga su trabajo. Gracias por la fuente laboral que tengo. Gracias por esta puerta de trabajo que me has dado. Pero también es importante lo que decía el Nico, que esa fuente laboral no sea como los espinos que ahoguen la palabra. Porque si el trabajo empieza a separarte del propósito de Dios, si el trabajo ya comienza a no permitirte servir a Dios. Por eso no sé si ustedes han escuchado que yo este último tiempo lo he declarado con firmeza. Señor, abra puertas de trabajo para mis hermanos.
que tenga un sueldo digno, bien remunerado, pero que también tenga un horario que les permita servir a Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces nos damos cuenta que el trabajo no es una maldición. Lo que era la maldición era de que antiguamente el trabajo de Adán consistía solo en recoger el fruto que había sido creado. Ahora no. Ahora tenía que labrar la tierra, tenía que sudar con su frente y con el sudor de su frente ganarse el pan. ¿Estamos claros hasta aquí? Qué tremenda bendición lo que estamos estudiando. Sigamos. Y después, como resultado de esto, ya para terminar esta parte, no sé si alguien tiene algo más que señalar, me dice nomás, para no ir tan rápido y que vayamos aprendiendo bien. Sí. No, yo quería agregar Diga. el hecho de que cuando nosotros hacemos las cosas, sobre todo en el trabajo, como para Dios, Amén. no sé si a todos les pasa o a alguno le ha pasado, que vamos descubriendo que Dios nos dio capacidades que no teníamos idea que teníamos. Gloria al ¿Ya? Señor. Y aparte de eso, termina uno mirando sus manos, que las tiene completas, y que son capaces de hacer cosas increíbles. Y no me refiero a la artesanía, me refiero a que el hombre aprende a tomar una escoba y la esponja para lavar la loza. Aprende a hacer las camas y la mujer aprende a martillar y la mujer aprende a hacer cerámica, la mujer aprende a amasar la que no hizo nunca. O sea, Dios nos creó como seres completos, Gloria al completos. Señor. Y en su gracia nos bendijo para hacer todas las actividades que vinieran a mano a hacer para bien, las hagamos. Entonces, estamos bajo bendición y no bajo maldición, Gloria al puesto que Señor. somos productivos en todo tiempo y en todo lugar, para toda ocasión. Bendito sea Dios. Sí. Si fuéramos pentecostales, yo le dé 3 glorias a Dios por esa palabra. Amén. Porque es tremendo lo que acaba de señalar Yanita, porque es así. Fuimos creados por un Dios, valga la redundancia, creativo. Él es creativo. Ya ha depositado esa capacidad en nosotros. Mire, si usted me viera bailando chilote, se reiría, pero tuve que crear una coreografía. ¿Cuándo? Si cada vez que me dicen, amigo, oye, bailemos cueca, yo te la canto, pero no te la bailo. Y he tenido que aprender, y he tenido que desarrollar habilidades que antes no hacía, no tenía. Entonces, tal como tú señalas, nuestro trabajo se convierte en una bendición y Dios nos da capacidades que hasta ahora a lo mejor nunca habíamos desarrollado. Bendito sea su nombre. ¿Eh? Vamos entonces. Luego vino, después de esta experiencia de Adán, vino la expulsión. Y Dios había dicho claramente que la consecuencia de comer el fruto prohibido sería la muerte. ¿Pero acaso Adán y Eva murieron luego después de haber comido ese fruto? Veíamos el otro día que sí, que la muerte vino, la muerte física vino como resultado del pecado. Pero específicamente a lo que se refiera, lo que se refería en ese minuto era la separación espiritual de Dios de Dios con el hombre, del ser humano con su creador. ¿Ah? Pues en ese momento no les cayó un rayo del cielo que los consumió, pero sí comenzaron a morir. Se desarrollaron las enfermedades. El Señor extiende la vida para darnos la oportunidad de arrepentirnos y de regresar a Él. Así pasa hoy. Con cada pecado el hombre se va degradando. Aquí otro texto que viene a mi memoria, y como le digo, a veces se me olvidan las citas, pero David decía, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Si alguien conoce la cita, me ayudan, si no, no se las voy a dar al tiro. Pero el Salmo 32 del verso 3 al 5, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Hasta cuándo? Mira, dice, después el 5 dice, pero mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos queridos, si hay un consejo que como pastor y como amigo puedo dar, no escondamos el pecado. No encubramos el pecado. Si en alguna oportunidad hemos fallado, vamos con total sinceridad delante del Señor. ¿Qué dijo David? Mientras callé, mientras escondí mi pecado, mientras quise mostrar una imagen de vida piadosa cuando en lo profundo estaba escondiendo mi pecado, dice, se envejecieron mis huesos. Mire, el domingo vamos a recordar la cena del Señor. ¿Quiere ir conmigo a Corintios 11? La primera de Corintios, capítulo 11. Por lo general,
yo esta parte no la enseño tanto porque te reconozco que tengo corazón de abuelita. Pero 1 Corintios 11 está la institución de la cena del Señor. Lo sabemos, ¿cierto? Siempre cuando tomamos Santa Cena lo cito, lo leo. Recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, ya habiendo dado gracias lo partió. Y siempre citamos esa palabra que es la base de nuestra ceremonia de la Santa Cena, o de la Cena de la Comunión. Pero fíjese lo que dice el verso 27 de 1 Corintios 11. El verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, es decir, sin estar en perfecta comunión con Dios, sin estar en perfecta comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, es decir, si tuviéramos rencor, odio, resentimiento, estuviéramos enemistados con alguien, entonces será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, no se reste, no se reste, sino que ponga esa cuenta. Pida perdón antes de participar de los elementos. Pero fíjese, dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el 30 agrega, y aquí se alinea con lo que estamos estudiando, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, quien está participando de la cena indignamente, quien está escondiendo su pecado y está participando de la cena sin confesarlo y sin arrepentimiento, ahí explica el apóstol Pablo, por eso está enfermo. Por eso que decae. David decía, se envejecieron mis huesos. Estoy debilitado. Y con esto no estoy siendo legalista en ningún caso, estoy simplemente estableciendo los principios escriturales. Hoy día no es posible, no debemos vivir una vida doble, una imagen de piedad en la iglesia y practicando el pecado fuera de ella. No es correcto. Eso no cuadra dentro de nuestra fe cristiana. Y eso trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Recuerden lo que partimos diciendo en Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prospera, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Volviendo al Génesis, que es lo que estamos estudiando ahora en el capítulo 3, nos damos cuenta que Adán, Eva y aún la serpiente tuvieron que asumir las consecuencias de su pecado. Lo hermoso de todo esto es que el Señor, sabiendo que esto habría de ocurrir, también preparó la redención para ellos. Entonces, veamos, dice, y el Señor los echó fuera del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que a causa de la rebelión de Adán y Eva, la humanidad y la creación completa quedaron sujetas al pecado. Por tanto, como el pecado entró en el Romanos 5:12, dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ah? Romanos 8:19 al 24, porque el anhelo ardiente de la creación, amo esta palabra yo, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Y escuche bien, ahí en Romanos 8, el verso 19 en adelante, establece con total claridad, hermanos queridos, que la tierra gime por ser liberada. Es decir, hay una opresión de pecado sobre la tierra como resultado del pecado de principio. Ahora, lo hermoso es que hay esperanza. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Porque hay esperanza. Y esa esperanza se encuentra en Jesucristo. Rafita. Dale, hermano. Pastor, mire, a mí siempre me han enseñado desde, bueno, desde que conocí al Señor,
de que el pecado de la persona o los pecados que hayamos cometido, si es verdad, Dios lo perdona, lo echa a lo más profundo del mar, dice, y nunca más se acuerda de ellos, Así cuando es. son pecados sinceramente confesados, obviamente. Y que, y que la consecuencia del pecado es la muerte y que todo pecado tiene una consecuencia. Pero lo que no puede hacer Dios en su infinito poder y en su infinito majestad es poder revertir la consecuencia del pecado. Eh, o sea, yo pienso que debe ser así. Sí. Debe ser así porque si no, para nosotros sería muy fácil pecar. Y tal como tú Y dices, es así. Es claro, o así. sea, es una verdad tan grande y tan profunda que cuando lo supe o me lo dijeron o lo pude comprender, es una verdad tan grande que uno tiene, o sea, eh, eh, el tomarle el peso al pecado, esa es la realidad de las cosas, que a la vez Dios no puede revertir la consecuencia del pecado, de cual sea, que tenemos que pasar la consecuencia del pecado, pero sí Dios nos ayuda y está con nosotros pasando el proceso de la Amén. Ahí consecuencia del está. pecado. Eso es completo. Así es. No olvidemos que Dios es Padre. Lo que tú dices, Rafa, es cierto. Eso es efectivo. Y tiene respaldo escritural. La semana pasada veíamos como ejemplo la situación de David, que es un ejemplo muy conocido. Siendo el rey de Israel, y en un tiempo cuando los reyes iban a la batalla, David se quedó en casa, conocemos bien la historia, y estando en su casa, ocioso, sin hacer nada, miró a una mujer, la deseó en su corazón, la trajo, adulteró con ella, y para encubrir su pecado mandó a asesinar a su marido. Nosotros sabemos, conocemos esa historia. Y el Salmo 51 revela esa verdad. En el Salmo 51, cuando él escribe en la confesión de su pecado y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Hay expresiones tan fuertes. Y mire, esto es importante lo que está señalando, tomándolo del ejemplo que nos señala Rafita, porque David pide un arrepentimiento sincero, pide perdón sinceramente, con toda sinceridad. Nadie puede poner en duda que él se arrepintió de su pecado. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo, Señor, no partes de mí tu Santo Espíritu. Es decir, hay expresiones que demuestran el arrepentimiento genuino del salmista. ¿Y uno podría dudar que Dios lo perdonó? No, sí, Dios lo perdonó. Pero como consecuencia de su pecado, recuerde que su primer hijo murió. Entonces ahí vemos que Dios es misericordioso porque perdona nuestro pecado. Pero Dios es justo y la consecuencia del pecado en su momento va a llegar. Va a llegar. Ahora, ¿cuál es el error que podríamos cometer aquí? Que todas mis dificultades son consecuencia de mi pecado. No, eso es legalismo. Eso es legalismo, porque hay oportunidades en las que Dios nos permite atravesar momentos de dificultad para hacernos crecer, para fortalecer nuestra fe, ¿entiendes? Entonces también decir que, no sé, porque un hermano se enfermó, está en pecado, eso es legalismo, eso es incorrecto. O que el hermano perdió la pega porque cometió pecado, también es incorrecto. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de discernir. Ahora, aquí está la honestidad de cada corazón. Señor, si la consecuencia que estoy enfrentando viene, valga la redundancia, como consecuencia de mi pecado, entonces necesito arrepentirme y volverme a ti. Y lo lindo es que como Dios es Padre, y tal como tú lo señalaste, Rafa, Él aún en su misericordia nos ayuda a atravesar ese momento de dificultad. La consecuencia, Él nos acompaña para pasar ese proceso también. Entonces, esto nos haga crecer y nos permita desarrollar un mayor temor reverente para no caer en pecado. ¿Ah? Y aquí nos tomamos también de las palabras del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amado,
Aquí tenemos que ser súper transparentes. Todos conocemos cuáles son nuestras debilidades. ¿En qué área de nuestra vida nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro ser? Por eso que a veces uno puede ser un poco catete, no sé, insistente, ¿ah? Pero la única forma de mantener nuestra vida en integridad es buscando su rostro, alimentándonos de su palabra, orando diariamente, fortaleciendo nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, de tal forma que las debilidades no nos afecten. Porque si usted suelta de la mano del Señor, va a estar a la deriva y va a ser vulnerable. Y ese mal carácter va a aflorar, ¿ah? Y esa debilidad, a lo mejor, no sé, en el área que sea, va a aflorar. Entonces necesitamos de verdad mantener nuestra vida íntegra, para que no caigamos en mentiras, para que no caigamos en falsedades, sino que Aquí en seamos gente de integridad. Milito. En Romanos 8, versículos más adelante, habla también de, en el versículo 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra Amén. debilidad, Así es. porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Bendito sea Dios. Gracias, Milito. Eso respalda lo que estamos señalando. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que tú dices, Rafa, es así. El pecado tiene sus consecuencias y no podemos perder de vista de que Dios es justo. Y a veces lo que la gente, y especialmente lo que veíamos la semana pasada, los antinomianistas, ellos ¿qué señalan? No, si Dios es bueno, solo es bueno. Dios es amor, solo es amor. Pero no pierdas de vista que Dios también es justo. Por eso que también Dios en algún momento, también ha enviado juicio frente al pecado del hombre. Y uno dice, no, es que en el Nuevo Testamento no hay juicio. Mentira, sí hay juicio. En el Nuevo Testamento también hay juicio. Ananías y Zafira fueron enjuiciados por Dios por mentir y por robar. Y eso ocurrió en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que debemos entender el Evangelio completo, en su totalidad. Seamos honestos, sinceros, transparentes, verdaderos, para que nada nos pueda cortar eso. Vamos a terminar este punto para darles los últimos minutitos para que podamos conversar. Fíjese bien, dice, a ver, quedamos en que, los querubines que rodeaban el jardín del Edén para que no se alimentaran del árbol de la vida, no fueran a comer del árbol de la vida. Entonces, esta es una interpretación muy superficial, porque el mensaje a lo largo y ancho de la Biblia es que Dios nos quiere reconciliar con Él, pero antes de hacerlo, Él nos va a enseñar que cómo debemos nosotros regresar, por cuál camino, cuál es la puerta correcta para volvernos a Él. Y sabemos que en este tiempo, obviamente, la persona de Jesucristo, a través de su preciosa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, es la que nos limpia de todo pecado y la que nos da el acceso libre para entrar delante de la presencia de nuestro Dios. Ahí puede usar como respaldo 1 de Juan 1:7. En la parte B, cuando dice 1 de Juan 1:7, que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Estamos bien? Entonces, los querubines se mencionan en varias instancias. Por ejemplo, en el tiempo del tabernáculo, que en el primer templo que Dios ordenó establecer, dice ahí en Éxodo 25, del verso 18 al 22, harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y en otro extremo harás el propiciatorio con los querubines, con sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines tendrán extendidas sus alas hacia arriba. Ahí está, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me encontraré contigo. Y desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de parte por mandamiento para los hijos de Israel. En este caso, en el tabernáculo, los 2 querubines están sobre la cubierta del arca del pacto. Y el arca está en lo más profundo del tabernáculo. Y ahí se manifestaba la presencia de Dios. En ese lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación. Esta fiesta representa el día en que Jesús vino para borrar el pecado del pueblo y acabar con la iniquidad a través de su sangre preciosa. El tabernáculo es el mapa que Dios nos dio para que sepamos regresar a Él.
No podemos profundizar sobre este tema ahora porque nos divertimos un poco del estudio que estamos realizando de Génesis, pero cuando llegue el momento lo vamos a estudiar en profundidad también, cuando lleguemos al libro de Éxodo, y todo va a hacer sentido. Ahora, ¿por qué habla tanto y refuerza tanto el tema de los querubines? Porque, por ejemplo, viene a mi mente también lo que dice Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 habla de que habían querubines que rodeaban al Señor, y un poco la tarea de los querubines es manifestar al ser humano la santidad de Dios. De hecho, ahí, el otro día, me acuerdo cuando, Rafito, tú me preguntaste si los ángeles tenían alas, ¿te acuerdas? Y ahí en Isaías capítulo 6 dice que habían querubines que tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Cuál expresaba eso? La santidad de Dios. Ellos cubrían sus rostros porque no podían mirar a la santidad de Dios. Cubrían sus pies porque ustedes se fijan, cada vez que un hombre se presentaba delante de Dios, el Señor le ordenaba quitarse la sandalia. Ocurrió con Moisés, ocurrió con Josué. Cuando estaba delante del ángel de Jehová, quítate la sandalia. Es decir, también el Señor le da un realce específicamente a que los pies estén limpios. Mire qué increíble eso. Es una muestra de pureza, de limpieza integral. A Pedro, cuando el Señor le dice, Pedro le dice, ya, entonces lávame también la cabeza. Y Jesús le dice, no, si el que está limpio, necesita solo lavarse los pies. Entonces le da importancia a eso también. Me llama profundamente la atención. Y los querubines, que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y qué hacían ellos? Ellos transmitían, en este caso a Isaías, la santidad de Dios. Dios es santo. En Él no hay sombra de pecado. Dios es justo. Por lo tanto, nuestro llamado en esta noche, y obviamente todos los que servimos al Señor, es abandonar el pecado, a renunciar a nuestra condición de pecado y consagrarnos para Él. Y entender que nuestro pecado trae consecuencias. Por lo tanto, hermano, nos conviene abandonar el pecado. De verdad que sí nos conviene. Nos hace bien. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Qué le pareció la clase de hoy? ¿Qué piensa de lo que hemos estudiado hoy día? Estamos cerrando un ciclo, ya terminamos el proceso de la creación. Ya a partir de la próxima semana nos metimos de lleno en lo que son los personajes antiguos, Caín y Abel. Vamos a ver a Noé, vamos a ver a Abraham, a Lot. Pero ¿qué piensan hasta aquí? ¿Es motivador o es algo inalcanzable? Es motivador por el hecho de saber que aún en nuestras debilidades podemos tener esperanza. Es verdad que las debilidades del hombre nos llevan al pecado y que muchas veces esa debilidad es reiterativa. Me refiero a que muchas veces aprendemos del pecado reiterativo. Y es verdad que ese pecado reiterativo trae consecuencias, pero también trae aprendizaje cuando el Señor conoce nuestra disposición y el corazón. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, pero que es real. El que tiene el vicio de fumar. Hay muchas personas que fuman y les cuesta mucho dejar el cigarrillo. ¿Ya? Gracias a Dios, nunca me dio por eso. Pero, gracias a Dios. Pero sí el chocolate. Pero fumar es un tema. Y yo en mi familia lo vivo con mi hermano. Y mi hermano dice, pero es que yo no puedo dejar el cigarrillo. Y yo sé que para él ha sido un tema muy duro, muy difícil. Y en este tiempo que ha estado con una enfermedad de pulmón, él ha tenido que dejar el vicio forzosamente. Y bueno, mi mamá, como es la mamá, le habla con todo amor de la palabra de Dios y él ha estado más blando. Lo que no habría sucedido de escuchar tan blandamente si él siguiera sin estar enfermo. ¿Ya? Entonces ahí yo veo que nuestras debilidades nos llevan al pecado, pero tenemos la esperanza siempre de que según esté nuestro corazón dispuesto, el Señor, aunque tengamos consecuencias, el Señor nos hace pasar en este aprendizaje en forma de cobertura, con amor. Nunca nos deja, nunca. ¿Ya?
Yo no les voy a contar mis pecados, pero el Señor jamás me ha dejado, ni en las peores, ni en el peor de mis días. Y lo digo porque todos tenemos pecados, pero el Señor, cuando tenemos estas debilidades, el Señor siempre nos acompaña hasta que aprendemos. Aleluya. Así es. Entonces, que todas las experiencias que hemos vivido, aún nuestras fallas, nuestras caídas, nuestro pecado, nos permita fortalecer nuestra vida espiritual. Y mire, Rafita, ya van para ir cerrando y luego le voy a soltar una palabra de fe también sobre nuestras vidas en este sentido. Lo que pasa es que yo entiendo que el Señor, al llevarnos a este estudio del pecado, sus consecuencias y todo eso, es porque Él quiere que nosotros no vivamos la consecuencia del Así pecado. es. O sea, Él evita, por todo el amor que nos tiene, de que pasemos por la consecuencia del pecado. Si es verdad, lo que dice mi hermana es verdad, Dios nos ayuda a sobrellevar el pecado y pasarlo. Pero Él, por sobre todas las cosas, más que el pecar, es vernos a nosotros sumidos en el dolor y sumidos en la desesperanza. Porque en Él hay esperanza, pero Él no quiere que nosotros pequemos para que nos vea sumidos en la desesperanza, porque sí es verdad, Dios nos acompaña, pero cuando estamos, digo, porque más de alguna oportunidad yo vivió la consecuencia del pecado, vernos sufrir. Él lo que Él quiere es evitar que Así nosotros es. suframos, Amén. Y lo otro era que lo que estudiamos hoy día es como el Antiguo Testamento tiene mucha relación con el Nuevo Testamento y se unen en sí, por lo que usted decía recién, que en el Antiguo Testamento dice una cosa, pero lo respalda en el Nuevo Así es. Testamento. O sea, en sí, el nuevo con el antiguo con el nuevo nos enlaza igual y nos va a enseñar tanto en el Entonces, antiguo como en el nuevo. así es. Eso Por eso es. decimos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Exacto. Las experiencias del Antiguo Testamento son para que aquellos que estamos en el Nuevo Pacto podamos aprenderlo y no volvamos a cometer los mismos errores. Y tanto lo que dice Yanni, de que el Señor nos acompañe, nos ayuda en nuestra debilidad. Y aun cuando hemos fallado, Él también nos socorre en medio de esa consecuencia. También se alinea con lo que dice Rafa, de que Dios nos advierte antes, anticipadamente Él nos advierte para que no tengamos que caer. Es como el papá que le dice a su hijo pequeño, no te acerques al enchufe porque te va a dar la corriente. No te acerques al enchufe porque te va a dar la corriente. Y el cabro porfiado se acercó al enchufe y le pegó el zapatazo. Entonces, ¿qué hace el papá? Lo acoge, lo abraza y le dice, te dije que no te acercaras al enchufe y que esta experiencia te ayude para no volver a hacerlo. ¿Se da cuenta? Lo que decíamos la semana pasada, hoy día los antinomianistas, esos que viven de pura gracia y que no importa cómo vamos, el Señor te perdone, y usan como ejemplo el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Si Jesús no la condenó, Jesús no la condenó. Y es cierto, Jesús le dijo, yo no te condeno, pero sí le da una palabra, que es una palabra que estremece el alma, cuando le dice, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Ese es el evangelio completo, un evangelio que no condena, que no acusa, pero que sí llama al arrepentimiento. Bendito sea su nombre. Y le tengo una buena noticia, porque ya se nos fue la hora, no vamos a alcanzar a hacer el trabajo en equipo, pero es que son tan buenos y profundos los temas, pero los vemos de alguna otra forma. Mire, Judas 1, 24 y 25, el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Recuerda que Judas es el penúltimo libro porque después viene el Apocalipsis. Se lo voy a leer en dos versiones. Judas 1, que tiene un puro capítulo, el verso 24 y 25. Judas 24 y 25. Y esto va a ser el cierre de esta clase porque es una palabra que nos alienta. Y bendito sea el nombre del Señor, que nos entrega una promesa y una proyección extraordinaria, extraordinaria. ¿Lo tiene ya? Se lo voy a leer primero en la versión de la Reina Valeria, como dije yo, la Reina Valera.
que dice, sí, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso, hermano amado, hermana amada, para guardarte a ti y a mí y para presentarnos sin caída. Él es poderoso para fortalecer nuestras debilidades y ayudarnos a vencer todas las tentaciones. Y en la versión de la nueva versión internacional, que es un poco más actual, dice, al único Dios nuestro Salvador, fíjese cómo lo dice, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Hoy día vimos que el pecado trajo sus consecuencias y consecuencias que lamentablemente han producido estragos hasta nuestros días. La raza humana fue quebrantada producto del pecado del hombre, pero bendito sea el Señor que envió un Salvador glorioso a la simiente de la mujer que vino para quebrantar la cabeza de la serpiente antigua y que vino para darnos salvación y vida eterna y a reconciliar al hombre con su Creador. Ese es el mensaje principal de la fe cristiana. Es cierto, llamar al arrepentimiento y denunciar el pecado, sí, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que proclamar que Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo y Él vino para dar su vida en la cruz del Calvario, para redimir a toda la raza humana. Entre usted y yo estamos ahí. Hemos sido redimidos por su sangre, lavados por su sangre y a través de Él somos nuevas criaturas. Y además nos da la promesa, de acuerdo al último texto que leíamos, que Él es poderoso para ayudarnos y para que podamos permanecer sin caída. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea su nombre. Él es el papá perfecto. El papá perfecto. Entonces, estos son principios que usted va a poder hoy día enseñar y predicar con autoridad. No tengamos temor de denunciar el pecado. No para condenación, sino que para arrepentimiento. Atrevámonos también a pedir ayuda. Hermano querido, ustedes son la gente de confianza que tenemos en nuestra iglesia. Seamos confiables, seamos sabios, guardemos silencio cuando tenemos que guardar silencio y hablemos con sabiduría también. Pero atrévase a pedir ayuda. Si has caído, hermano, no escondas tu pecado. Para eso están tus pastores, para eso están tus líderes, para eso están tus hermanos. Te vamos a restaurar, te vamos a acompañar. La semana pasada veíamos lo que dice Gálatas, ahí en el capítulo 6, si no me equivoco, el verso 2, que aquellos que somos espirituales debemos restaurar a aquel que se cayó, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Así que seamos capaces también de pedir ayuda en este sentido. Qué linda clase, bendigo al Señor por eso y que Dios nos ayude cada día. Paulita. Sí, pastor, es que no me puedo quedar callada ante lo que pasa es que yo la semana pasada no estuvimos en clase con Rafa, pero Sí. hice la nota grabada y cuando yo la escuché, me está dando vuelta eso a mí en la cabeza, de que lo que usted está diciendo, de que por motivos de la desconfianza, las cosas que han sucedido en X o en una iglesia, en otra iglesia, el cuerpo de Cristo, yo creo que ahí el Señor nos está hablando. Amén. Ahí nos está hablando porque no podemos decir como usted decía cuando usted hoy día también comenzó la clase lo mismo, explicando lo mismo y eso a mí me está haciendo ruido. Desde que escuché la clase la semana pasada, usted nuevamente hoy día volvió a tocar el tema al comenzar y ahora termina la clase justamente con lo mismo. Yo creo que ahí el Señor nos está llevando a poder hacer un cambio, yo creo que a nivel iglesia general, y yo creo que de ahí el cuerpo va a encontrar sanidad y el Señor se va a glorificar en su iglesia, porque yo creo que hay una herida en el cuerpo de Cristo, por cosas que han sucedido, porque
como usted lo está diciendo, hay cuerpos, la hermandad, algunas heridas, o está en un pecado, o está en algo, pero no se atreve a hablarlo, no se atreve a buscar la ayuda, porque la iglesia ha sido herida en eso, en todo ámbito, por hermanos, por hermanas, por líderes, por pastores. Hay pastores que a veces desde el púlpito han juzgado, han criticado algo. Y hermanos, a veces uno pide ayuda, se habla de forma general, y después el hermano o la hermana se siente mal porque se ve observado, se ve como que expuesto de que los demás a lo mejor supieron, a lo mejor se supo. Entonces yo creo que a mí me ha llamado la atención eso porque y incluso Allen, me dediqué a escuchar la clase anterior, incluso Allen tocó ese punto la semana pasada. Él tocó ese punto y él lo explicó muy bien, lo dijo muy bien. Y eso también después también corroboró eso y también dio su punto de vista. Y entonces digo, no me podía quedar callada porque también me hizo ruido eso y el Señor ¿Pero te está... hizo un buen ruido? Sí, Eso, o eso sea, es lo importante. en el sentido de que hay que producir un cambio. Amén, Hay que pues así es. producir un cambio. Y si el Señor lo está hablando a la iglesia porque Él quiere eso, quiere un cambio, quiere una transformación, y por eso nos está llevando a esto, al estudio, y está revelando su palabra en lo que a lo mejor estamos fallando todos en general. Sí, sin duda que es así. Dios está trayendo a luz muchas cosas desde el principio. De hecho, yo mismo estoy completamente sorprendido de que a lo mejor un estudio que estaba en primera instancia, nosotros con la necesidad de profundizar literalmente la escritura, pero Dios nos está llevando también a una administración espiritual personal. No es tan solo el conocimiento, no tan solo saber la palabra, sino que una palabra que sana, una palabra que restaura, una palabra que trae transformación. Lo que tú señalas, Paola, es así. Y no tan solo en esta área de valorar nuestra confianza, de ser sabio y saber guardar silencio cuando debemos guardar silencio, saber cubrir al hermano cuando ha caído y restaurar su vida. Ahora, en todas las cosas tiene que haber un equilibrio perfecto. Veíamos, en virtud también de lo que era el antinomianismo o la hipergracia en contra del legalismo, que por un lado es importante denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento, si eso Jesús lo hizo. Jesús denunció el pecado. Recuerden que dentro del Sermón del Monte, que son varios pasajes de la Escritura, hubo un momento en que algunos discípulos dijeron, no, esta palabra es muy dura, y se fueron. Y dieron de vuelta la espalda al Señor. Y Jesús confronta a los dos y le dice, ustedes también se van a ir. Y ahí las palabras magistrales de Pedro, cuando Pedro dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero eso vino como resultado de gente que no soportó el mensaje, porque Jesús los confrontó con su pecado y los llamó al arrepentimiento. Ellos no quisieron arrepentirse y se fueron. Y ese mismo principio se cumple cientos de veces en todas las iglesias. Cuando hay una palabra que confronta, una palabra que te lleva al arrepentimiento, uno dice, no, este pastor es muy duro, este pastor es comunista, este pastor, y me voy. ¿Me entiendes? Lo que yo decía antiguamente, cuando el pastor predicaba en contra del pecado, la gente se arrepentía y volvía a Cristo. Hoy día tú denuncias el pecado y la gente se va a la iglesia, porque es un tema generacional. Pero eso no se trata de ser legalista, sino que de denunciar el pecado. ¿Para qué? Para llevar al arrepentimiento y a la restauración. Entonces, tal como tú dices, sin duda que hay heridas. Yo les contaba en la primera clase que les hablé acerca del legalismo, yo crecí en una iglesia sumamente legalista, apegada a las tradiciones antiguas. Y resulta que eso a mí, muy por el contrario, en lugar de destruirme, me hizo crecer, me fortaleció, porque entendí hoy día, y hoy día disfruto de la gracia, pero no disfruto de la hipergracia equivocada. Entonces, buscar el equilibrio perfecto. Ahora, todos aquellos que a lo mejor luchamos con alguna área en nuestra vida, cualquiera que sea, no voy a poner ningún ejemplo, porque cada uno sabe en qué área tiene que ser fortalecido. Hermano, atrevámonos a pedir ayuda. El apóstol Pablo dice, yo puedo hablar con autoridad porque esto lo he estado viviendo. Cuando dice ser imitadores de mí, yo soy imitador de Jesucristo. Yo les puedo decir delante del Señor, yo en la oficina de la iglesia he escuchado cosas, en casas de hermanos he tenido que escuchar cosas que se van a ir conmigo a la tumba.
a la tumba. ¿Me entiendes? Y van a estar, y ni mi esposa las conoce porque, hermanos, pusieron su confianza en mí, yo no puedo defraudarlos. Lo que ocurrió otro día en la reunión de varones, Rafita, Lilito, estábamos ahí y muchos hermanos abrieron su corazón y fue hermoso. Eran más de las 11 de la noche y no nos podíamos ir, porque fue escuchar y vaciar el corazón, y los hermanos vaciaron su corazón. ¿Y cuál fue el acuerdo que tomamos? Lo que se conversó aquí no sale de aquí. Y aquí los que tenemos los pantalones bien puestos y el cinturón apretado tenemos que cumplir esa palabra, porque por algo se depositó confianza en nuestra vida. Entonces, eso es algo que la iglesia también debe reforzar, tal como tú lo dices, Pablita. Ahora, ojo con esto, porque si un hermano viene y me dice, no, pastor, es que estoy luchando con la droga, y tengo problemas con la droga, y obviamente uno lo apoya, lo refuerza, oramos por él, lo acompañamos, pero eso significa que del púlpito no voy a poder predicar en contra de la droga. Tengo que seguir predicando. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el hermano puede decir, es que como yo le conté que tenía problemas con la droga, vino el pastor y lo tiró del púlpito. Hermano, no es así. No es así. Porque si alguien viene y no, que estoy luchando con el adulterio, no sé, una persona, chúngale, yo guardo el silencio, hermano, te vamos a apoyar, vamos a cubrirte. Eso significa que el domingo, cuando la palabra está hablando acerca de eso, de la integridad, nunca más voy a poder predicar en contra del adulterio. No, no se está hablando de esa persona, pero se está denunciando el pecado en términos generales, ¿me entienden? Entonces ahí es donde también hay que entender la opción del pastor, porque hoy día hay hermanos, y perdónenme el ejemplo, pero piensan que es el sol del universo, o sea, que todo gira en torno a ellos, y no es así, po. No es así, uno tiene que predicar todos los aspectos de la palabra. Ahora, si esa palabra predicada te llegó, bueno, el Espíritu Santo te quiere hablar, por hermano. ¿Te fijas? El Señor te está hablando, pero yo no creo que ningún pastor, porque yo no lo hago, pero no creo que ningún pastor predique, porque sería antiético completamente, que prepare un sermón para hablarle específicamente a un puro hermano. O sea, sería... ¿Y qué pasa con el resto de la hermandad? ¿Se fija? Ahí cuando estábamos estudiando recién de que no teníamos que encubrir el pecado, o sea, Exactamente, está hablando de encubrir el pecado, no al pecado. exactamente. O sea, el Entonces, pecado tiene que ser denunciado, o sea, no, lógicamente no denunciar al hermano que cayó en el ese es el pecado, punto. pero Ese el es el punto. pecado tiene que ser denunciado delante de Dios para aprender de ese pecado que no Amén. tenemos que cometerlo. Y para que el Espíritu Santo pueda generar arrepentimiento en el corazón de quien lo escucha. ¿Se fija? Claro, porque si no lo denunciamos, ¿cómo vamos a aprender? Pues? Por supuesto. Ahora, tú dijiste, el pecado no puede ser encubierto, no puede ser encubierto, pero el hermano o la hermana sí debe ser cubierto. Ahí sí, el hermano o la hermana que cayó debe ser restaurado y debe ser cubierto, ser abrazado, ser consolado. Hermano, si todos los que conocemos a Cristo y hemos pecado en alguna oportunidad, necesitamos consuelo, necesitamos un abrazo. O sea, usted no sé si está fijado, pero hay domingos en los que empezamos a ministrar después de la palabra, y hay hermanos que los que uno no les dice nada, sino que solo se acerca y los abraza. Y ese puro abrazo de contención es una administración del Espíritu increíble y sin decir nada. Entonces, lo que ustedes, señores, es verdad. Atrevámonos a pedir ayuda. Y cuando alguien venga a pedir ayuda, hermanos, seamos confiables. Que puedan confiar en nosotros. No defraudemos la confianza de nadie. Los maestros, no defraudemos la confianza de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, no defraudemos su confianza. Los líderes, no defraudemos la confianza de los hermanos de nuestro ministerio que lideramos. Que el Señor nos ayude. Se nos pasó la hora caleta, pero era tan necesario. Así que oremos. Yo le agradezco tu palabra, Paulita, Rafa, a todos los que participaron, Janita, a todos los que aportan. Entonces, el trabajo que vamos a hacer hoy día, yo se los voy a enviar mejor en una pauta de preguntas y ahí las desarrollamos, ¿ya? Para que podamos avanzar. Pero creo que hoy día, bueno, como toda la semana, ha sido tremenda la enseñanza de hoy. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para que seamos fieles al Señor sin fallar y también podamos consolar a aquel que se cayó y restaurar sus vidas. ¿Amén? Somos una iglesia restauradora. Yo quería aportar una cosa cortita. El Mundo sacó una frase que es muy popular que dice, hasta que la dignidad se nos haga una costumbre. Y yo quiero decir que Dios nos hizo dignos. Amén. Entonces
por eso seamos dignos, dignos de confianza, dignos de ser los mejores, de ser verdaderos, de ser lo que la palabra completa dice, dignos, dignos, Amén. de todo, dignos. Digno quiere decir leal, Amén. veraz, efectivo, prudente, misericordioso, Gracias, en fin, Señor. todo eso. Y lo más lindo es que fuimos hechos dignos por su pura gracia y por su misericordia, por la obra de Cristo. Porque si no fuéramos por Él seríamos indignos. Pero porque Él nos ha hecho dignos por su muerte, por su sacrificio. Cierre sus ojos ahí. Bendigo a Dios por este lindo espíritu que Él está produciendo entre nosotros. Un espíritu restaurador, sano, un espíritu libre. Y levante su voz ahí en su lugar. Dígale, Señor, ayúdame, ayúdame a superar mis debilidades. Ayúdame, Señor, a no volver a caer en aquellas cosas por las que luché tanto tiempo. Gracias porque tenemos esperanza en Cristo. Gracias porque tú rompiste, Señor, la maldición del pecado que había sobre la raza humana. En nuestro caso, aquellos que confesamos a Cristo, esa maldición se quebró. Y hoy día no vivimos bajo maldición, vivimos bajo una cultura de bendición. Benditos somos en Cristo y lo proclamamos en el nombre del Señor. Bendita es nuestra heredad, nuestra familia. Bendito es nuestro matrimonio. Benditos son nuestros hijos. Bendito es nuestra fuente laboral. Benditos somos bendecidos por su pura gracia, por su pura misericordia. Gracias, Dios mío, por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por santificar el espíritu, el alma y el cuerpo. Gracias, bendito Padre. Y ayúdanos también a poder consolar, abrazar, bendecir a quien nos rodea. Ayúdanos, Señor, a ser personas confiables, bendito Dios, a poder depositar confianza y que también puedan confiar en nosotros, porque somos personas leales, porque, Señor, actuamos con sabiduría. Gracias, Señor, ayúdanos. Sana las heridas que por tantos años dentro de las iglesias se han producido, cuando nos hemos sentido defraudados, desilusionados. Bendito Dios, ayúdanos a no quedarnos detenidos en eso, sino que seguir adelante y que una obra perfecta se realice en nuestra vida. Gracias por lo hermoso de tu palabra, porque está revelando los misterios más escondidos. Gracias porque esto no lo revelaste a los sabios ni a los entendidos, sino que lo has revelado a nosotros, niños espirituales, personas que estamos en un proceso de aprendizaje. A nosotros nos has revelado esta verdad por tu pura misericordia. Gracias, papá, te adoramos, te bendecimos, damos gloria a tu nombre, porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias, papá, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Te adoramos y juntos decimos amén. Amén y amén. Quiero decirles algo de todo corazón, de verdad no lo digo por congraciarme, pero este proceso que nos ha permitido conocernos incluso un poco más, también fortalece nuestro amor. Leí un libro hace años atrás que se llama Me llaman pastor, así si usted lo quiere ver, el libro se llama así, Me llaman pastor. Y es el consejo de un pastor anciano, ya jubilado, y le escribe a los pastores jóvenes, y le enseña cómo, después de su experiencia, cómo les entrega consejos, valga la redundancia. Y una de las cosas que él dice, no te sientas limitado, a los pastores jóvenes dice, atrévete a expresarle tu amor a tu iglesia. Atrévete a decirle cuánto les ganas. Y yo tomo ese consejo y hoy día creo que estas últimas semanas que hemos vivido este proceso me ha enseñado a amarlos todavía mucho más. Así que, amados, los amo en todo mi corazón. De verdad que sí. ¿Ah? Le mando un abracito grande y nos vemos la próxima clase. Les mando la tarea por WhatsApp, ¿ya? Un beso gigante. Que estén bien. ¡Chao, Manu! ¡Estás grande y bonito! ¡Chao, Luquita! También. Nos vemos. ¡Chao, Luquita! ¡Saludos, che! Que estén Besitos. bien. Chao, Chao. hermano. Hermano Tito, acuérdense de mandarme el archivo. Chao, Catita. Dios te bendiga mucho. Chao, Benito. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Yanita. Nilito. Ánimo, Nilo. Estamos a tu lado también, levantando los brazos. Gracias, Mirancita, por el devocional de hoy. ¿Quiere a la oración? Ah, ¿verdad?
tengo que salirme porque viene la mujer. Ya, nos vemos. Chao, chao. Bueno, Miguel también estoy. Teresita, tú sigues en la reunión. A la amiga Ya, dame la Miguel entonces la lista de espera. Ahí se fue. sí, ¿Y a quién más viene? es la carita Que tuve que cargar el teléfono.